En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo en este momento. Allí, desde el lugar en donde te encuentras, te invito para que cierres tus ojos, para que abras tus manos como un niño necesitado del abrazo de su padre, como un niño necesitado del cariño de su madre. Abre tus manos como el hambriento abre sus manos para suplicar el pan, como el sediento abre sus manos para suplicar un vaso de agua. Abre tus manos en este momento como aquel que se sabe pequeño y necesita que su papá venga y le defienda. Concédenos, Señor, el don de tu Espíritu en este momento. Espíritu Divino, te suplicamos que desciendas fuertemente, para que todo lo que vamos a hablar en este momento, para que todo lo que vamos a compartir en esta charla, llegue a lo profundo de nuestras almas y transforme nuestra vida. Oh Espíritu Divino, oh Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, ven. Espíritu, sé que estás aquí, ven y habita en mí, ven Espíritu, Espíritu, sé que estás aquí, ven y habita en mí, ven Espíritu. Vas a decirlo, dilo allí, desde lo profundo de tu alma. Sé que estás aquí, ven y habita en mí, ven Espíritu. Vas a decirlo con todo tu corazón. Espíritu, sé que estás aquí, ven y habita en mí, ven Espíritu. Una vez más, vamos a decirlo. Espíritu, sé que estás aquí, ven y habita en mí, ven Espíritu. Una vez más, una última vez, dilo. Espíritu, sé que estás aquí, ven y habita en mí, ven Espíritu. Una última vez, dilo. Espíritu, sé que estás aquí, ven y habita en mí, ven Espíritu. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Gracias por acompañarnos en este maravilloso congreso. Somos una familia que el Señor ha convocado a estar juntos, a reflexionar en torno a la palabra de Dios, a discernir los signos de los tiempos, a comprender que estamos en un momento de gracia, porque allí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y hoy, en el contexto de este congreso, o todo o nada, consagrados a la misión, yo quisiera que reflexionáramos en torno a un tema que tal vez nosotros hemos visto de manera dispersa, pero después de reflexionarlo, nos daremos cuenta que en lo que está sucediendo en el mundo, los ataques progresivos que estamos sufriendo en torno a la fe, en torno a la familia, en torno a nuestros principios, en torno a la moral, tienen una lógica perfectamente establecida. Hay un plan para destruir todo vestigio de Dios en sus criaturas. Por eso esta reflexión, esta charla, la hemos querido llamar de esta manera: los 5 títulos de María que el demonio no puede soportar.
los 5 títulos de María que el demonio no puede soportar. Y quisiera empezar leyéndoles un extracto del Tratado de la Verdadera Devoción. Miren, yo creo que nosotros no hemos terminado de entender el tesoro que nosotros como católicos, como misioneros, tenemos en el tratado. Y desafortunadamente lo hemos leído poco. Los que lo han leído lo han entendido poco. Y los que lo han entendido algo lo han predicado poco. Y creo que tenemos un tesoro porque de pocos libros sabemos con seguridad absoluta que el Espíritu Santo ha estado allí de una manera especial. Tenemos la palabra de Dios, que por supuesto es insuperable, y tenemos enorme cantidad de santos y maravillosos libros, pero el Tratado de la Verdadera Devoción asume una importancia capital para estos tiempos porque San Luis de Montfort aseguró repetidas veces que él prácticamente era una mano que se dejaba conducir por el Espíritu Santo. Podemos entonces de alguna manera tener la certeza de que lo que aparece en el tratado es inspiración del Espíritu Santo. Y esto lo puede decir una persona, y cualquiera puede escribir un libro y decir, esto que escribo es inspiración del Espíritu Santo, pero no hay cómo confirmarlo. En cambio, con el Tratado de la Verdadera Devoción tenemos un sello de garantía porque lo que profetizó San Luis María Griñón de Montfort en el tratado se cumplió al pie de la letra. Él no solo dijo, yo escribo, digamos, movido por el Espíritu Santo, sino que además aquello que profetizó con el don de profecía que tenía este maravilloso santo francés se cumplió literalmente. Y hay un numeral del tratado que todos deberíamos sabernos de memoria. Es el numeral 114, donde San Luis de Montfort hizo una profecía que no más o menos se cumplió, no, se cumplió al pie de la letra. Preveo claramente que muchas bestias rugientes llegarán furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito y a aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo. Oigan, a aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo. Él se entendía así simplemente como la pluma del Espíritu Santo. O sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre a fin de que no sea publicado. Atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica. Pero, ¿qué importa? Tanto mejor. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito. Es decir, la formación de un gran escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo, que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos, como nunca peligrosos, que van a llegar. Año 1712. 1712. Es más o menos el tiempo en que los expertos calculan que San Luis de Montfort escribió el Tratado de la Verdadera Devoción. Estamos hablando de más de 300 años. Y Montfort no solamente veía con una claridad absoluta lo que vendría para el mundo, sino que además advertía lo que vendría con el Tratado de la Verdadera Devoción. Y efectivamente, tal cual él lo dijo, así sucedió. Es importante saber que el Tratado de la Verdadera Devoción se perdió durante 130 años. Durante 130 años, aún la familia montfortiana no conocía el tratado, no sabía de él. Y en el contexto de la beatificación de San Luis María Griñón de Montfort, finalmente encuentran el tratado, repito, 130 años después de que él lo había escrito. ¿Y dónde lo encuentran? En un baúl olvidado, un baúl sepultado en el olvido. Y no solo lo encuentran en un baúl, sino que casi 100 páginas, algunos se atreven a decir 96 páginas, se perdieron del tratado al inicio y no sabemos cuántas se perdieron al final. No sabemos cuántas se perdieron al final. Esto que San Luis María Griñón de Montfort profetizó en el tratado se cumplió al pie de la letra, al pie de la letra. Pero luego no solo lo que profetizó en el tratado se cumplió, sino que hay una serie de elementos importantes en esta profecía que apuntan precisamente a este momento histórico que estamos viviendo. Observen, él no dice que el demonio está luchando para atacar el éxito de su libro, porque él no es soberbio. Él no es prepotente. Él está diciendo que el demonio está luchando para atacar la formación de un escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, y pone una cosa bien curiosa, de uno y otro sexo.
de uno y otro sexo, como si profetizara que llegará un momento donde no sabremos distinguir uno y otro sexo, como si profetizara que llegaría un momento donde uno y otro sexo serían puestos en duda, que combatirán el mundo, el demonio y la naturaleza corrompida en los tiempos peligrosos que como nunca van a llegar. Señores, ¿por qué les leo esto y por qué empiezo con el tratado de la verdadera devoción? Porque este mismo San Luis de Montfort, que claramente tenía el don de la profecía, que claramente el Señor y la Santísima Virgen María le mostró con claridad estos tiempos que estamos viviendo, en la primera parte del tratado, al final de la primera parte del tratado, donde San Luis de Montfort habla de María en la historia de la salvación, el tratado se divide en 3 grandes partes, y al final de la primera parte, San Luis de Montfort va a hablar de María y la batalla final, María y la lucha final, María y los apóstoles de los últimos tiempos. Y ya hemos hecho congresos en torno a estos temas, y es importante que no perdamos de vista que todo lo que está sucediendo ya había sido profetizado por las Sagradas Escrituras, y Dios le había revelado a sus santos a través del Inmaculado Corazón de María estos momentos difíciles. Entonces, en el contexto de la batalla final, San Luis de Montfort nos va a decir: a estas últimas y crueles persecuciones de Satanás, que aumentarán de día en día hasta que llegue el Anticristo, debe referirse sobre todo a aquella primera y célebre predicción y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de herir su talón. El protoevangelio lo conocemos ya, no lo sabemos de memoria, lo hemos leído, lo hemos releído, no lo hemos aprendido, lo hemos estudiado. Escúchenme, es un itinerario que tenemos los apóstoles de la Santísima Virgen María, aquellos consagrados, aquellos llamados a ser apóstoles de los últimos tiempos, pero que todavía no tenemos la virtud necesaria para hacerlo. Pero en esta cita bíblica está el itinerario que hemos de seguir. Hemos de entender nuestra vida espiritual en términos de combate. Hemos de entender nuestra vida espiritual en términos de 2 bandos, el bando de la serpiente y el bando de la mujer, y una lucha irreconciliable entre ambos. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad que durará y se intensificará hasta el fin. Y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. De suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María, su Santísima Madre. El diablo la teme no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más que al mismo Dios. Pareciera una herejía si no lo dijera un santo. ¿Y por qué Montfort dice que el demonio le tiene más miedo a la Santísima Virgen María que de alguna manera al mismo Dios? Claro, esto hay que entenderlo de manera figurada, en el sentido de que, hombre, pues por supuesto que Dios lo es todo, Dios es omnipotente y basta un pensamiento divino para que el demonio deje de existir. Pero en la lógica de Montfort, él da 2 razones para asegurar esto. Dice, primero, porque Satanás, que es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino. Vamos a ver. Si a mí viene un boxeador profesional, 100 kilos de carne magra y músculos, me amenaza y me da un golpe y me noquea, pues hombre, es que es lógico, mucho más fuerte que yo, aunque yo fuera muy soberbio, muy prepotente, muy orgulloso, entendería perfectamente que me supera en poder, me supera en fuerza, tiene primacía física sobre mí. Por supuesto que de alguna manera soy vencido físicamente, pero no soy vencido en mi orgullo, pues cualquiera entendería, obvio, lo venció este que es más fuerte, a todas luces se ve que es más fuerte. Pero si viene un niño de 3 años y me noquea y me golpea, es que no solo me vence físicamente, es que además pisotea mi orgullo, es que además hiere mi vanidad, es que además hiere mi soberbia. ¿Cómo es que siendo tan pequeño se atreve a vencerme? Pues el demonio es la soberbia por excelencia, el soberbio desde siempre.
y sabe que Dios le puede vencer con un solo pensamiento divino. Aún en medio de su soberbia, él lo sabe. Pero que una criatura humana que es inferior en naturaleza a los ángeles, todos los humanos somos inferiores en naturaleza a los ángeles, y que una naturaleza humana de una mujer sencilla, humilde, sea precisamente la que le pisotee, la que le venza, es que el orgullo de Satanás se ve escandalosamente vencido por el talón de Nuestra Señora. Por eso le teme tanto a ella. Segundo, porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios que, como a pesar suyo, se ha visto muchas veces obligado a confesarlo por boca de los posesos, tiene más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona que a las oraciones de todos los santos, y a una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos. Más que a todos los demás tormentos. Es la lógica del Evangelio. Es la lógica del Evangelio. El que se humille será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Es la lógica del Magnificat. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Es la lógica de la palabra de Dios. El Señor nos dice, ustedes ven que los gobernantes de este mundo los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga el último. El que quiera ser el que manda, el que gobierna, que se haga servidor de todos. Es la lógica del Evangelio, es la lógica de Jesús en la cruz, es la lógica que encontramos claramente y que en la Santísima Virgen María se cumplió. Ella que se consideró esclava, y te darás cuenta que en la palabra de Dios solo 2 veces la Virgen María se refiere a sí misma. En 2 ocasiones se refiere a sí misma. Cuando dice, he aquí la esclava del Señor, y cuando dice que Dios ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Ella, cuando habla de sí, se refiere a una esclava. Ella se hace pequeña, Dios la engrandece. Ella se humilla hasta el polvo, Dios la eleva hasta la gloria del cielo, la corona como la reina de toda la creación. Es la lógica. El demonio, en cambio, se encumbró, quiso ser el más grande y terminó aplastado y pisoteado, arrastrado como una serpiente, comiendo polvo en el suelo, pisoteado por una sencilla mujer. Esto no lo perdamos de vista. Y no lo perdamos de vista en nuestra vida espiritual, y no lo perdamos de vista en los combates diarios que tenemos como misioneros, y no lo perdamos de vista en la evaluación constante de nuestra vida espiritual. No me cansaré de repetir que cuando nosotros queramos evaluar nuestra vida espiritual, lo que debemos evaluar es cómo estamos viviendo nuestra consagración. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué será lo que me falta? ¿Me faltará más oración? ¿Me faltará más formación? ¿Me faltará más orden? ¿Estoy cayendo en asedia espiritual? ¿Estoy cayendo en tibieza? ¿Estoy atado a este vicio? ¿Qué me falta? A ver, seguramente nos falta todo eso, pero vamos más a la raíz. Lo que me falta es vivir mi consagración. Lo que me falta es entender que el camino que Dios nos ha dado a nosotros para la santidad se llama totus tus. Se llama consagración total a Jesús por María. Se llama pertenecer enteramente a nuestra Madre Santísima. Y esto es muy bueno. Y yo no sé si hemos meditado suficientemente sobre este don, sobre este regalo, porque hay muchas personas que quieren ser santas. Yo conozco mucha gente con un profundo deseo en su interior de santidad. Y desafortunadamente, aunque tenemos las vías de la santidad, tenemos la gracia, tenemos los sacramentos, también el Señor nos ha dado espiritualidades que se constituyen en caminos hacia la santidad. Y hay muchas personas con grandes anhelos de santidad que desafortunadamente no han podido encontrar caminos de santidad, espiritualidades sanas que le puedan hacer crecer de manera integral en la vida espiritual. Hay espiritualidades que apenas se están desarrollando en la iglesia, y hay algunas que se intentaron desarrollar en la iglesia y fueron un fracaso estrepitoso y llevaron a mucha gente con auténtico deseo de santidad al fracaso espiritual, a la soberbia espiritual, a la herejía, a enfatizar demasiado en aspectos muy secundarios de la fe y relegar aspectos más importantes y sublimes de la fe. Claro que aquel que siguió con rectitud el corazón de Dios, aquel que le dijo al Señor de todo corazón que quería ser santo, el Señor siempre reconduce, el Señor siempre a la buena intención la premia, a la fidelidad la premia, la recompensa, el Señor siempre con gracia abundante. Pero nosotros tenemos una gracia de entrada, y es un camino que ya ha demostrado ser seguro para llegar al cielo, un camino que ha producido santos. Un camino que no está en periodo de prueba en la iglesia. Un camino que no se constituye, digamos, en algo así como
algo bonito por ser probado, una espiritualidad maravillosa por ser probada. Nosotros hoy contemplamos espiritualidades en la iglesia maravillosas como con mucha naturalidad, pero déjenme decirles que en su época era muy difícil discernir si efectivamente ese camino de santidad que se trazaba era o no era definitivamente algo que llevaba a la santidad. Hoy nosotros vemos a los franciscanos y reconocemos en la espiritualidad franciscana un camino de santidad indudable, pero es que no sabía con claridad en la época de Francisco si era así. Porque en la misma época de Francisco había otros que también vivían la pobreza de manera radical, los cátaros, los albigenses, y sin embargo eran un camino al infierno. Un camino al infierno. Nosotros hoy tenemos una espiritualidad discernida, una espiritualidad aprobada por la iglesia, una espiritualidad que ha producido santos, una espiritualidad completa, cristocéntrica, trinitaria, eucarística, mariana. Una espiritualidad que nos une profundamente en amor a la Eucaristía, que nos devela con claridad el papel de María en la historia de la salvación. Una espiritualidad que nos lleva a una profunda fidelidad con la Iglesia, con el Papa, a un discernimiento en medio de tanta confusión de los signos de los tiempos, para poder ver en humildad y en claridad aquello que está sucediendo. Sin grandes teólogos, sin grandes conocimientos, sin una sabiduría exuberante, el Señor regala por medio del Inmaculado Corazón de María a sus hijos unas claridades de unos temas bastante complejos en estos difíciles momentos que estamos viviendo. Debes agradecer, debo agradecer, debemos agradecer a Dios que nos ha dado un camino muy seguro en la consagración para nuestra propia santificación. Lo triste es ver misioneros y consagrados que desperdician el tesoro. Lo triste es ver misioneros y consagrados que no aprovechan adecuadamente esto y que la consagración para ellos es algo así como, sí, algo bonito, más o menos interesante, donde aprendieron algo teóricamente, algo de doctrina, pero que luego no son consistentes con su vida de consagración, que luego desafortunadamente no tratan de vivir la vida de unión con María y de unión con Cristo con intensidad. Querido misionero, querido consagrado, querido futuro consagrado, querida familia que estás viendo este congreso desde tu hogar, escúchame, tenemos, gracias a Dios, un camino de santidad muy seguro y es vivir esta consagración. Si algo debemos hacerle fuerza, si algo debemos acentuar en nuestro camino espiritual, es la vivencia de la consagración. Y esto tiene sus raíces bíblicas, como lo acabamos de ver. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor nos advertía que la Santísima Virgen María iba a tener un papel protagónico en la historia de la salvación, especialmente en estos tiempos últimos que estamos viviendo. Y quisiera que, después de esta introducción, marcáramos o nombráramos 5 títulos marianos extraídos de la palabra de Dios, 5 títulos marianos sacados de la Biblia que el demonio no puede soportar y que el demonio atacará con fuerza. Porque escúchame, si el demonio sabe que su combate es contra esta mujer que le aplasta la cabeza, lo que trata de hacer es borrar todo vestigio mariano de la humanidad. Todo rasgo mariano de la humanidad, el demonio lo quiere eliminar. Quiere que el nombre de María sea borrado, pero además quiere que todo lo que le recuerde a María sea borrado. Acabamos de tener en nuestro país, en Colombia, un acontecimiento absolutamente tenebroso. Yo creo que no hemos alcanzado a medir la dimensión de este acontecimiento. Y es que el presidente de la República, que podemos o no tener reparos con su gobierno, el día del aniversario de la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, en su cuenta personal de Twitter, escribió encomendándose él, dice, a nivel personal, no como gobernante del país, sino en su cuenta de Twitter personal, a nivel personal, encomendándose a la Santísima Virgen María y a todo Colombia en medio de la pandemia, en un país donde el 75-80% son católicos y nuestras cortes bastante anticristianas, bastante
secularizadas, bastante laicistas, le han ordenado que borre este tuit, Pero ¿qué daño puede hacer el mencionar a una mujer? ¿Qué daño puede hacer el mencionar a una mujer? Supongamos que yo no soy creyente, pero una mujer que por lo menos es ejemplo de gallardía, una mujer, la mujer más famosa de la historia, de acuerdo a la revista de Nat Geo, la mujer más famosa de la historia, la mujer más representada en la historia, en pinturas, en arte, en esculturas, en grabados, en tallas, la mujer más mencionada en la historia, en la literatura, en la música, en la poesía. ¿Qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo tiene esto? Es decir, ¿por qué esto, incluso sin asumir un valor espiritual a esta mención, simplemente asumiéndolo como un valor cultural, por qué esto podría generar tanta rabia, tanto odio? Lo sabemos, porque el demonio no quiere que se mencione a María para nada, porque le recuerda que él será pisoteado finalmente por el talón de esta mujer, Y vamos a ver 5 títulos en la palabra, 5 títulos, y vamos a ver cómo cada uno de estos títulos nos remite a una realidad que Dios ha grabado en la humanidad, una realidad que Dios ha querido presente en la humanidad, porque todo lo que sucede en María es lo que Dios quiere de la humanidad, y por eso es que el demonio detesta tanto a María, porque el demonio sabe que María es la realización de los planes de Dios. El demonio sabe que María es la realización perfecta de lo que Dios quiere de toda la humanidad. ¿Tú quieres saber qué quiere Dios de ti? Yo quiero saber qué quiere Dios de mí. Muy fácil, miro a María. En María está plasmado todo lo que Dios quiere de la humanidad. Como un pintor, un maestro de pintura, enseña a sus pupilos una cantidad de técnicas, le enseña a poner el bastidor, le enseña el lienzo, le enseña la trementina, le enseña técnica, le enseña la base, le enseña los colores, le enseña los contrastes, le enseña el punto focal, le enseña una cantidad de cosas a sus alumnos. Teoría, maravilloso. Y después ese mismo artista, ese mismo profesor, hace una obra maestra y les dice: todo lo que les he enseñado en la teoría, aquí está en la práctica. Todo lo que en teoría les he enseñado, véanlo aquí. Pues todo lo que Dios nos enseñó en la palabra de Dios y en la tradición viva, interpretado auténticamente por el magisterio, en la divina revelación, todo lo que Dios nos ha enseñado a través de la historia, nos dice: véanla aquí. Y nos muestra a la Santísima Virgen María. Dios dice: en ella está todo lo que yo quiero de ustedes. En ella está todo lo que yo quiero de cada uno de ustedes. Entonces, el odio a María, obviamente, es un odio a Dios, porque María le recuerda al demonio que Dios triunfó. En María, el triunfo de Dios, que se dará definitivamente al final de la historia, se anticipó. Escúchame esto: el triunfo de Dios se dará definitivamente al final de la historia, pero María es el anticipo del triunfo de Dios. ¿Qué quiere hacer el demonio entonces? Borrar todo vestigio de María. ¿Qué quiere hacer el demonio? Dañar esa pintura. ¿Qué quiere hacer el demonio? Hombre, que no veamos, que no tengamos referencia de esta mujer que le recuerda a esa pobre serpiente que ya está derrotado. Primer título. Mujer. Tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, María es la mujer. Yo creo que haciendo un análisis sosegado de la realidad que estamos viviendo hoy, la crisis de la sociedad es una crisis de la mujer. Es una crisis en la mujer. La mujer sostiene, la mujer es factor de cohesión, la mujer es vínculo, la mujer es soporte. El enemigo sabe que
María es la mujer. El Señor Jesús la llamó mujer. La palabra mujer en los labios de Jesús es un título. Mujer fue la primera palabra que el Señor pronunció después de resucitado. Le dijo a María Magdalena, mujer, ¿a quién buscas? Es un título en la boca de Jesús. Cuando Jesús le dice a María, mujer, está remitiéndonos al Génesis, a la mujer que finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente. Pocas horas antes le había dicho Poncio Pilato al pueblo, ecce homo, he aquí a el hombre. Jesús es el hombre. Y en la cruz está diciéndole a todo el mundo, pues si yo soy el hombre, ella es la mujer. Mujer. Y el demonio odia a la mujer, porque toda mujer le recuerda a la Virgen María. Y por eso, años atrás, instauró un machismo irracional que debemos reconocer. Incluso en algunas culturas hoy subsiste un machismo irracional. Un machismo que ninguneaba, pordebajeaba, golpeaba, humillaba a la mujer. Eso también viene del ataque del enemigo. Eso también hace parte del plan del maligno. Todo maltrato a la mujer, toda vulneración a sus derechos fundamentales, todo eso hace parte del ataque del maligno. No podemos quedarnos simplemente con una cara de la moneda y olvidar la otra. Evidentemente, ha habido épocas, ha habido culturas, ha habido momentos, ha habido situaciones donde la mujer ha sido brutalmente humillada. Y allí donde se humillaba a la mujer, el demonio estaba detrás tratando de extinguir el rastro de la mujer, María, de la faz de la tierra. Pero, qué curioso, como decía este famoso pensador, este famoso intelectual cristiano, C.S. Lewis, dice que el demonio presenta sus tentaciones normalmente en duplas. Primero te presenta un extremo y luego el otro, ¿no? Entonces, o te presenta una conciencia laxa o una conciencia escrupulosa. O te presenta, un rigorismo moral, o te presenta una conciencia tan amplia que nada es pecado. O te presenta un fanatismo extremo, o te presenta un relajamiento en la vida espiritual. Siempre como en duplas, ¿no? Entonces, por una parte, vulneró, atacó a la mujer con un machismo radical, y después él mismo inspira un feminismo radical. Un machismo inspirado en el odio que genera un feminismo inspirado en el odio. Es perfectamente claro que la primera ola feminista, las llamadas sufragistas, pues no suscribimos a ese feminismo. Por supuesto que un primer feminismo que hubo donde la mujer reivindicaba sus derechos, donde la mujer exigía los mismos derechos de los hombres, eso lo exigimos todos y en eso estamos perfectamente de acuerdo. No hay que leer sino la bella carta que San Juan Pablo II escribió a la mujer. Una bellísima carta sobre la mujer, Mulieris Dignitatem. Hay que leerla para que se den cuenta cómo la mujer es vista con los ojos de la fe y con los ojos de la iglesia. Y cómo la palabra de Dios, aún surgida en un contexto histórico donde la mujer no valía, cómo la palabra de Dios fue reivindicando progresivamente a la mujer. Las mujeres en la palabra de Dios siempre permanecieron fieles a Dios. Ninguna mujer traicionó a Jesús, fueron las que estuvieron firmes al final de su vida, fueron las primeras que le vieron resucitado. Dios escogió una mujer para que fuera testigo de su resurrección, la primera testigo de su resurrección, una mujer, y una mujer que venía incluso de mala vida, una mujer conversa, aún sabiendo que en aquella época la voz de la mujer no servía para testimoniar algo. Aún sabiendo que ni un niño ni una mujer podía dar testimonio de nada y su testimonio no era válido, Cristo escoge a la mujer, María Magdalena, para que sea la primera testigo de su resurrección y para que sea la primera que anuncie a los apóstoles la resurrección. Por eso le han llamado la apóstol de los apóstoles. Entonces, ha reivindicado a la mujer. Y luego hemos visto en la iglesia, en la Edad Media, grandes mujeres que destacaron por su inteligencia asombrosa, que destacaron una Santa Catalina de Siena, una Santa Teresa de Ávila, unas mujeres fenomenales. Hay más mujeres canonizadas y beatificadas que hombres en la iglesia. En fin, tenemos que decir que la iglesia siempre ha defendido a la mujer, y la ha valorado adecuadamente. Pero este feminismo actual, este feminismo radical que estamos viviendo, o este feminismo de género, no tiene nada que ver con la verdadera identidad de la mujer. Y nosotros nos sustraemos de ese feminismo y hemos visto la cantidad de cosas aterradoras que están surgiendo y parece que este feminismo actual no fuese sino una
desfiguración de la auténtica feminidad. Parece que el peor enemigo del feminismo actual es la feminidad. La feminidad. Se quiere borrar todo vestigio de la feminidad. ¿Por qué? Porque María es mujer. Qué curioso que el feminismo actual lo que quiere es hacernos borrar de la cabeza a la mujer. ¿Qué puede haber detrás de esto? Sino un odio a la Santísima Virgen María. ¿Qué puede haber detrás de esto? Sino precisamente un odio a aquella que fue llamada por Jesús mujer. ¿Qué es eso de la ideología de género? Lo mismo, lo mismo. Sabemos todos que la ideología de género tiene una base neomarxista, donde ya no solamente hay lucha de clases, sino lucha de géneros, dicen ellos. Entonces, con esa dialéctica hegeliana, donde una tesis se opone a una antítesis para producir una síntesis, donde debe generarse lucha de clases para que se extingan las clases, pues eso mismo es lo que subsiste en este momento en la ideología de género y en una especie de feminismo actual, donde entonces antepongamos sexo masculino al sexo femenino para que finalmente dejen de existir los sexos y aparezcan simplemente los géneros donde cada uno se autopercibe como quiere. Ya se ha hablado mucho de esto y creo que es algo que nosotros debemos saber bastante, pero queridos hermanos, quiero que me entiendan que esto hace parte de la batalla final de la serpiente contra la mujer. Esto hace parte del deseo que tiene la serpiente de desfigurar la obra de Dios. Esto hace parte del deseo que tiene Satanás de borrar todo vestigio de la mujer porque le recuerda a María sobre la faz de la tierra. Segundo título, la madre. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 43. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Y luego en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 27, luego dice al discípulo Jesús, ahí tienes a tu madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces no solamente a la mujer, sino que la mujer es especial porque ella es receptáculo de la vida, porque ella puede engendrar. La mujer es madre. Y miren esto, la Virgen María no solo es la mujer, sino que es la madre. Entonces el demonio odia la maternidad, el demonio detesta la maternidad y está haciendo todo lo posible por desligar la maternidad de la mujer. Y desafortunadamente lo que estamos viendo hoy, muchas veces una supuesta reivindicación de los derechos de la mujer, y lo que estamos viendo es que le están quitando aquello que por naturaleza tiene y que nosotros como hombres no tenemos. Su maternidad, su capacidad de ser tabernáculo de la vida, su capacidad de engendrar vida. Y quieren que la mujer y que el vientre de la mujer se convierta, no en tabernáculo de la vida, sino en sepultura de la muerte. Un plan del enemigo, un plan del enemigo. La maternidad de cualquier mujer le recuerda la maternidad de María. Y entonces, hagamos que las mujeres no sean más madres. Arranquemos de raíz el útero de las mujeres. Arranquemos de raíz la maternidad de las mujeres. Y esto se ve claramente con estos famosos derechos sexuales y reproductivos, que aún a regañadientes la Organización Mundial de la Salud ha tenido que reconocer que dentro de ellos, claro, lo llaman así, edulcoran el nombre, parece como si este nombre nos fuera a despistar, pero sabemos que en pocas palabras derechos sexuales y reproductivos se traduce en anticoncepción, esterilización y aborto. En eso es lo que se traduce. Lo que pasa es que no pueden decir aborto directamente, pero ¿cuándo asesinar se puede convertir en un derecho? ¿Cuándo asesinar se puede convertir en un derecho? ¿No nos damos cuenta que el plan está perfectamente trazado? ¿No nos damos cuenta que lo que está sucediendo acá es que el enemigo quiere destruir todo aquello que le recuerde a María? Yo no estoy diciendo con esto que las pobres personas víctimas, muchas veces de presiones, de ideologizaciones, sean personas satánicas, sean personas malas. No, nadie está diciendo esto. Los que hemos tenido el apostolado de acompañar mujeres que luego de haber pensado abortar dan un sí definitivo a la vida,
En diferentes apostolados pro vida que existen, en diferentes misiones, ministerios pro vida, nos hemos dado cuenta que la mujer sigue siendo un ser maravillosamente noble y que hasta ahora no he conocido una mujer que quiera abortar a su hijo por ser mala. Lo hace normalmente por presiones, por estar engañada, por no sentirse apoyada. Y yo creo que acá nosotros tenemos un papel importante: apoyar, querer, acompañar. Obviamente no es un tiempo para señalar, para condenar, para satanizar. No, 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 no. Es un tiempo para acompañar, para amar. Es un tiempo para prestar una mano amiga. Pero no podemos desconocer que detrás de una industria sangrienta y asesina como la industria del aborto está indudablemente el odio de la serpiente, que detesta la maternidad y detesta a los hijos de Dios, porque cada niño que nace del vientre de una mujer le recuerda a esa vencida serpiente, a aquella mujer que en un humilde portal de Belén dio a luz a un niño que finalmente le destrozó en la cruz. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Primer título, la mujer. Segundo título, la madre. Tercer título, la Virgen. Lucas 1:27. Dice que el ángel Gabriel se apareció a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es el único versículo bíblico de toda la Biblia que menciona 2 veces la palabra virgen. Un solo versículo y 2 veces se menciona la palabra virgen referida a María. En 2 ocasiones, en un solo versículo, se dice que María era virgen. ¿Por qué? Porque el evangelista Lucas quiere recordarnos la profecía de Isaías 7:14, profecía que todo Israel conocía, profecía que determinaría cuál sería la madre del Mesías. La virgen concebirá y dará a luz un niño al que pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Sabemos que Emanuel es un título. Después, eso está en Isaías 7:14, pero en Isaías 9 se dice que el Mesías se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Dios inmortal. En fin, son títulos que recibía el Mesías. Y esto es importante porque el demonio no puede soportar la pureza. Todo lo que sea pureza le recuerda a María. Todo lo que sea pureza le recuerda a aquella mujer que le aplasta la cabeza. Por eso, a partir de la década de los 60 del siglo pasado, empezó esta famosa revolución sexual que lo que hizo fue cosificar el sexo, que lo que hizo fue ningunear el sexo, que lo que hizo fue hacernos perder de vista la unión íntima que sexo y amor, que sexo y vida, que sexo y unión tienen en el plan de Dios. Desligó sexo de amor, desligó sexo de vida. Sexo se convirtió en un deporte y las consecuencias las hemos visto. Al convertirse el sexo en un deporte, la familia se desintegró. Al desintegrarse la familia, familias disfuncionales dieron a luz hijos disfuncionales. Hijos sin papá, hijos sin mamá, hijos criados, en el mejor de los casos, por una buena abuela, hijos criados en muchas ocasiones por nanas, por la televisión. Luego, una sociedad que estamos viviendo hoy, producto de una sexualidad mal vivida, una sociedad enferma. Una sociedad enferma. Pero es que el demonio tampoco puede soportar que en pleno siglo XXI haya hombres y mujeres que deciden vivir la castidad libremente, de manera celibataria. Y por eso nos hemos dado cuenta todo el esfuerzo que ha hecho para que el celibato sacerdotal se extinga. Todo el esfuerzo, todo el lobby, toda la presión que se ha hecho para que el celibato sacerdotal deje de existir. Gracias a Dios, los papas que hemos tenido se han mantenido firmes a pesar de las múltiples presiones que reciben de diferentes sectores de la iglesia y han dicho, no, el celibato sigue siendo un don y no vamos a dejar que este don se pierda. Y lo siguen predicando y lo siguen proclamando. Y hace parte también de este odio contra la castidad, los crímenes que se han cometido dentro de la iglesia y que deben ser pagados con toda la fuerza de la ley divina y humana. Nosotros no nos oponemos a que estos crímenes que se han cometido contra criaturitas inocentes, ay del que escandalice a uno de estos mis pequeños. No nos oponemos a que esto aparezca con claridad.
con toda la crudeza para purificar la iglesia. Con lo que no estamos de acuerdo es que aprovechándose de esto, que aprovechándose de estos crímenes de unos cuantos sacerdotes, se metan en un mismo saco a otros virtuosos, buenos, santos sacerdotes que dan la vida y que lo han entregado todo por las almas, cuidando a los niños. No estamos de acuerdo con la ideologización de un crimen de estos, pero sí estamos de acuerdo con que el que ha hecho algo nefasto como esto, pague ante Dios y ante los hombres lo que ha hecho. ¿Se dan cuenta? Por una parte, el demonio está tratando de que los clérigos, de que los consagrados no vivan la castidad, no vivan la pureza, pero por otra parte, por una parte les está diciendo, no hace falta esto, no hay necesidad de la castidad, pero por otra parte les está usando para que caigan en crímenes y pecados tan abominables como estos. El demonio siempre trazando una estrategia. ¿Por qué? Virginidad, castidad, limpieza, pureza. ¿A quién le recuerda? A María. ¿A quién le recuerda? A esta mujer bienaventurada. Le recuerda a aquella que le pisa la cabeza. Él ve una mujer casta, virgen en principio, pero luego, no hablemos solo de virginidad, porque hay muchas personas que ya desafortunadamente dicen, no, perdí todo. En medio de esa locura frenética, ya no soy virgen, significa que no puedo hacer nada. Bueno, sí, puede ser casta, puede ser casta. Por eso, al lado de la Virgen María, siempre la Iglesia ha visto a una mujer que de pecadora, de una vida licenciosa, pasó a ser un alma entregada a Dios, pasó a ser una mujer casta. Ha visto a Santa María Magdalena. Nosotros nos unimos a la larga tradición de Occidente que ha identificado a María Magdalena con la mujer pecadora, con la mujer prostituta. Luego hay otras teorías que dicen que no, bueno, eso no es una cuestión dogmática, pero grandes santos, grandes papas, grandes teólogos han suscrito que es la misma mujer. Nosotros nos unimos, digamos, nos suscribimos también a esto, ¿no? Y luego por algunas revelaciones privadas sabemos que es así. Pero dejando de un lado toda disquisición teológica, lo que les quiero decir es que la Iglesia nos ha presentado siempre al lado de la Virgen María a Santa María Magdalena para mostrarnos, oye, no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuánto hayas mancillado tu virginidad, no importa cuánto hayas golpeado tu dignidad de mujer, cuánto la hayan pisoteado algunas personas, siempre puede ser una nueva criatura, porque Dios es experto en hacer todas las cosas nuevas. Dios es experto en hacer todas las cosas nuevas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Tenemos también la terrible pornografía, una industria que inició metida en tugurios, una industria que empezó en ambientes absolutamente oscuros, nefastos, una industria que avergonzaba a todo el que la consumía y ahora se nos presenta como una industria boyante, ahora se nos presenta como una industria más maravillosa, una industria de la que nadie se debería avergonzar. Se nos presenta a modelos que han vivido de esta industria y que el día de mañana serán trituradas como carne molida cuando ya no les sirva a la industria, las tirarán al suelo. Se nos presentan en los medios de comunicación como mujeres dignas de imitar. Es increíble esto porque desafortunadamente, y lo sabemos ya, muchos neurólogos han dicho que la pornografía genera efectos en el cerebro, ya no solo en el aspecto moral, no, efectos en el cerebro semejantes a los que generan las drogas, Y hay personas verdaderamente adictas y su plasticidad cerebral se ha deformado por esto. Y el lóbulo que reacciona ante el deseo de las cosas es el mismo lóbulo que reacciona cuando se consume pornografía. Se enseña a ver a las mujeres como cosas. Y todos sabemos que las cosas se usan. En cambio, las personas se aman. La pornografía enseña a usar las personas y amar las cosas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Un deseo insistente del enemigo de borrar todo rastro de pureza, borrar todo rastro de limpieza, borrar todo rastro de virginidad, borrar todo rastro de castidad.
Cuiden a sus hijos. Cuida a tus hijos. No seas ingenuo. Hoy un niño puede ver en una hora, a través de internet, a través de YouTube, a través de páginas pornográficas, en una hora, más imágenes de desnudos de lo que nuestros abuelos vieron en toda la vida. ¿Crees tú que el cerebro está preparado para eso? En algo que tenemos como natural, una pulsión sexual que emerge naturalmente de nosotros, pero que luego tiene un desorden intrínseco por el pecado original. ¿Crees tú que la manera de ordenar este tremendo desorden que nos heredó el pecado original es la pornografía? ¿Cuántas personas, cuántos niños de 8, 9, 10, 11 añitos están perdiendo por ingenuidad e irresponsabilidad de los padres su inocencia, su limpieza, la pureza? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Por Dios, no seamos ingenuos. Por Dios, cuidemos a nuestros hijos. Y si no sabemos de esto, entonces aprendamos de esto. Yo no puedo escudarme diciendo, es que yo no sé de tecnología. No, pues hijo, entonces aprende de tecnología. Si tu hijo está caminando por un campo minado, tú no puedes decir, es que yo no sé de minas, yo no sé de bombas. Pues aprende, aprende. Que se va a volar un pie, que va a quedar minusválido. Aprende, por Dios. Es tu hijo, es mi hijo, es nuestro hijo. Son nuestros hijos, son los hijos de Dios. El enemigo ve un niño y le recuerda a la niña María. La pureza de la niña María, que antiquísimas tradiciones nos dicen que en muy tierna edad consagró su virginidad. Antiquísimas tradiciones nos cuentan cómo se consagró al templo. Varios santos nos hablan de esto. Ve un niño y le recuerda a esa chiquita, a esa niña María, que no sabía todavía él iba a ser la que le iba a aplastar la cabeza. Cuarto título, la que ha creído. Primer título, la mujer. Segundo título, la madre. Tercer título, la virgen. Cuarto título, la que ha creído. Lucas 1:45. Dichosa tú, porque has creído que se cumplirían las promesas del Altísimo. La que ha creído. María, la mujer que ha creído. Cuando el enemigo ve un creyente, cuando el enemigo ve a alguien con fe, inmediatamente le recuerda a María. Es que no se la puede sacar de la cabeza. Es que está obsesionado con ella. Es que ve a alguien orando, ve a alguien con fe, ve a alguien de rodillas, ve a alguien implorando a Dios. Y entonces quiere arrancar de su corazón la fe. Y quiere arrancarlo de la sociedad. Yo les cuento, hace 10 años, estamos en redes sociales participando de manera activa, defendiendo causas pro vida, defendiendo la libertad religiosa. Ustedes tal vez no logren percibirlo con la claridad que lo podemos ver los que llevamos más años, digamos, participando en redes sociales, pero la creciente hostilidad a la fe, cómo se han multiplicado los ataques a la fe, es algo realmente escandaloso. Y está perfectamente trazado, ¿no? Inicialmente la hostilidad era solo hacia la iglesia, ¿no? Durante años se nos ha trabajado en que la iglesia católica es la gran responsable de todos los males de la humanidad. Entonces, la iglesia, uno veía cierta hostilidad a la iglesia, en fin, pero a Jesús no, a Dios no. Incluso los más enérgicos enemigos de la iglesia decían, pero creo en Dios, pero creo en Jesús. Hoy no. Entonces, la iglesia, pero cada vez más te encuentras personas que se burlan de Jesús. Cada vez más te encuentras personas que abiertamente declaran odio a Dios. Odio a Dios. Queridos misioneros, estamos en una batalla decisiva. Se nos está arrinconando en las redes sociales, en el ámbito público. Se nos está obligando a que mantengamos nuestros principios de fe solo en el ámbito privado.
No vengas acá a exponer tu fe públicamente. Pero después, cuando la exponemos privadamente en nuestros congresos, en nuestras iglesias, nos filman y también dicen, no, tampoco en la iglesia. Tampoco puedes decir eso. También te debes callar, no solo en el ámbito público, sino en el ámbito privado. Solo lo puedes pensar. E incluso, si lo piensas, ya eres potencialmente peligroso. ¿A esto vamos a llegar? ¿A esto vamos a llegar? Basta que una tendencia como la que se dio en redes sociales, a raíz precisamente de lo que les acabo de comentar, del presidente que invocó a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Basta que haya una tendencia donde se diga, no censuren mi fe, para ver una enorme cantidad de troles endemoniados, escribiendo cualquier cantidad de sandeces contra la iglesia, contra la fe, contra Cristo, contra la religión, contra todo. Un odio exacerbado. Odio contra la fe. Y si nos quedamos callados, ya ni a nuestros hijos podremos enseñarles nuestra fe. Señores, esto es lo que estamos viviendo. Se llama laicismo radical. El laicismo radical es el desprecio radical a la fe. Finalmente, último título, la llena de gracia. Lucas 1:28. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. La mujer, la madre, la virgen, la que ha creído, la llena de gracia. Si en todo lo otro tocábamos más o menos el ámbito público y es un ataque, digamos, a la sociedad en términos generales, llegamos al último ataque, que ya no se dirige a la sociedad en términos generales exclusivamente, sino que se dirige a ti, a tu persona, a mí, porque ya va a tocar la gracia. Y la gracia no se vive de manera social. Digamos, la gracia santificante no está en una sociedad, está en una persona, está en una persona. Finalmente es la base y la raíz de todos los males. Y es la última victoria o aparente victoria del enemigo para, entre comillas, limpiar, exterminar, erradicar la presencia de María en la humanidad. La gracia. Cuando ve el enemigo una persona en gracia, le recuerda a la llena de gracia. Le recuerda a aquella a la que el ángel le dijo en 2 ocasiones que estaba llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí está la raíz de todo. El enemigo no solamente quiere deteriorar la sociedad. El enemigo no solamente quiere acabar con la maternidad, con la mujer, con la castidad. El enemigo no solamente quiere acabar con la fe en el ámbito público. El enemigo quiere acabarte a ti, acabarme a mí. El enemigo quiere arrancar de nosotros la gracia. El enemigo quiere que vivamos en pecado. El enemigo quiere que acabemos con nuestra vida espiritual, que acabemos nuestra relación con Dios y que finalmente le acompañemos en su triste y eterno destino. Eso es lo que quiere el enemigo. Esa es la triste realidad. ¿No te das cuenta que está todo planeado? ¿No te das cuenta que nada de esto es casualidad? ¿No te das cuenta que hay una mente maestra detrás de esto? ¿No te das cuenta que nuestro enemigo y su ejército se ha puesto en orden de batalla contra su enemiga y su ejército, que somos nosotros? ¿No te has dado cuenta que esto es un combate de vida o de muerte eterna? Querido consagrado, querido misionero, es el momento de tomarnos en serio esto. Pero déjame decirte que no lo va a lograr. Déjame decirte que no lo va a lograr. No va a poder. La profecía es clara. El enemigo será pisoteado. El pie bendito de Nuestra Señora aplastará finalmente su cabeza. Le pondrá a comer polvo eternamente. No podrá contra su ejército ni contra sus hijos. Esta serpiente no podrá contra la mujer, ni contra su ejército, ni contra sus hijos. Porque la profecía del Señor es clara. Y porque el Señor ha determinado desde toda la eternidad que esta bienaventurada mujer triunfe definitiva y gloriosamente sobre esta asquerosa e inmunda serpiente
que será vencida en el fin de los tiempos para siempre. Y debes tener esa certeza, y debes tener esa esperanza, y debes tener esa convicción, y debes tener esa seguridad interior de que estás en el bando que triunfó, no que triunfará, sino que triunfó, que ganó, en el bando de Nuestra Señora. No tengas ningún tipo de temor, porque nuestra Madre Santísima ya ha triunfado. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. En ese momento vamos a hacer un instante de oración, porque si el enemigo no quiere mirar a la Virgen, no quiere ver un solo vestigio de María en la humanidad, nosotros en cambio la queremos mirar fijamente, y en ella queremos ver todo lo que Dios quiere de nosotros. Si tienes una imagen de la Virgen, si tienes un altar, ponla en medio de la sala, donde están todos reunidos. Toma tu imagen de la Madre, porque vamos a mirarla, y mirándola a ella, vamos a ver todo lo que Dios quiere de nosotros. Esta bella canción que toque lo profundo de nuestra alma, esta bella canción que nos permita contemplar la obra maestra de la creación. Mirarte a ti, mamá, mirarte a ti, María, es mirar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Muy cerca de mí, mirarte a ti es volar, mirarte a ti es soñar, que puedo volar sin el mar, mirarte a ti es encontrar la paz.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.